de nuestro Señor Jesús. Lucas 4, capítulo 4, versículo 16. Amén. Ya nos vamos a ir acomodando mejor, pero muy felices en Dios. Terminamos el año pasado bendecidos y este año se vienen muchas más bendiciones todavía. Amén. Cómo no gozarnos en el Señor. Nos emocionábamos estos días. El jueves hablábamos con los chicos y recordábamos que ahí nomás era la iglesia y que ahí se había casado Ale y Oscar, ahí se casó María José y Francisco, amén. Y hoy era eso nada más el templo, y ahora después se amplió para allá, se amplió para acá y ya no quedó nada de eso, pero gracias a Dios porque estamos creciendo en el Señor, amén. Y creemos que mucho más viene en camino, amén. Entonces, el libro de Lucas capítulo 4, verso 16, dice así: y vino a Nazaret donde se había criado, de Jesús, ¿no es cierto? Y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Agarró la Biblia y la leyó Jesús en el templo, así como esta noche hacemos aquí. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, eran papiros en aquellos días, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Amén. Y quería cantar una alabanza conforme a esta palabra, que sea de bendición, junto con esta gente. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas dar. El Espíritu del Señor está sobre ti, porque te ha ungido para buenas nuevas dar. Él te ha enviado a los pobres y vendar a los heridos, libertar a los cautivos y a los que en tormento están. El año es de la gracia del Señor, el día es de la venganza de mi Dios. El año es de la gracia del Señor, el día es de la venganza de mi Dios. Él consolará al que sufre, proveerá para el pobre. Él derrama su aceite de gozo en vez de dolor, alabanza. El año es de la gracia del Señor, el día es de la venganza de mi Dios. El año es de la gracia del Señor, el día es de la venganza de mi Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es.
poderoso es, mi Dios poderoso es, mi Dios poderoso es. ¿Cuántos le dan aplauso al Señor? Amén. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios obra milagros, nuestro Dios hace maravillas. Y dice la palabra del Señor que Jesús, cuando andaba aquí en la tierra, cuando Él estuvo predicando, cuando Él estuvo obrando aquí en su ministerio, dice la palabra del Señor que Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, aún resucitó a los muertos. Todo lo hacía por medio del Espíritu Santo. Es más, dice la palabra del Señor que aún Cristo mismo, el Espíritu Santo que había en Él, lo levantó de entre los muertos. Dice la palabra de Dios también que todo Dios lo hizo por el mismo Espíritu. Y dice Pablo, y ese Espíritu que habitó en Cristo Jesús, habita en tu vida y habita en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Ese mismo Espíritu que estaba en Dios para libertar, para obrar, para hacer milagros, para hacer maravillas, es el que está hoy haciendo la misma obra en este tiempo, y aún mayores cosas haremos, porque así lo dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra es tremenda, esta palabra es poderosa. Dios me la daba al comenzar este año, en este año nuevo que estamos empezando. Como decía hoy, los Mil hablaba sobre el libro de Deuteronomio. Los judíos dividían la Biblia del Antiguo Testamento entre la ley y los profetas, porque los libros del Antiguo Testamento tenían la ley con la que ellos se manejaban. Y Dios le había dado tres clases de leyes. Una era la ley moral, la que casi todos conocemos, que son los 10 mandamientos, que Dios lo escribió en tablas, hablando sobre una ley que está en el corazón de los hombres. Aún los que no conocen la Biblia, aún los que no conocen los 10 mandamientos, aunque los que no conocen la ley de Dios, esa ley está escrita en los corazones. Dice, no matarás, no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son los 10 mandamientos. No importa si vos conocés, si alguien te enseñó, si alguien no te enseñó. En el mundo entero, aquí, en la China, en África, en Estados Unidos, si hablan otra lengua, todo el mundo sabe que robar está mal. De ahí a que lo hagan, a que no lo hagan es otra cosa. Pero todo el mundo sabe que hay ciertas cosas en el corazón que están mal y ciertas cosas que están bien. La Biblia los llama los 10 mandamientos. Dios se lo dio a Moisés. Esa era la ley para todo el mundo. Luego Dios le había dado una ley para los levitas, que eran los que servían en el templo, los sacerdotes, los que ministraban a Dios. Y luego Dios le había dado una ley para todo el pueblo de Israel. Esa ley hablaba sobre cómo debían comportarse, sobre cómo debían vivir. 6 días trabajarás, al 7º descansarás. Varias cosas más que le dijo el Señor. Pero había una ley muy especial. Y esa ley es la que habla aquí en este lugar. El pueblo de Israel tenía una ley que Dios le había dado y le dijo, guardarás celosamente, porque cada 50 años ustedes tendrán un jubileo. Cada 50 años Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes tendrán un año de gozo. Ese año no se trabajará. Ese año no se labrará la tierra. Ese año va a ser el año de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Es el año del jubileo de Dios. ¿Y sabe lo que pasaba cada 50 años? El pregonero del rey, con las cartas de la ley de Dios, de lo que Dios había mandado, andaba con trompetas, andaba con los shofares que nosotros tocamos en la iglesia, y andaba pregonando el año de la remisión de Dios, el año de la bendición de Dios. ¿Qué era lo que decía ese año de jubileo? El pregonero salía por las calles y decía a todas las personas que tenían una deuda, a todas las personas que tenían una cuenta, se les perdonaba las deudas, se les perdonaba las cuentas. Era la ley. Cada 50 años, cuando usted ve en la Biblia el año del jubileo, acá se refiere al pregonero que iba anunciando las buenas nuevas de salvación, el año agradable de Dios, el año de gozo. Y mire, ¿cómo no sería de gozo de la gente que tenía deuda, la gente que tenía cuentas, la gente que debía en la farmacia, la gente que debía en la despensa, la gente que debía en los supermercados? Y peor que los judíos son así medio agarrados, ellos son judíos, así son, no quieren largar. Y Dios le decía, judíos, tenés que romper esa deuda, agarrar la libreta, este es el año de la remisión, ¿cuánto te debía? Rompían las libretas, rompían las cuentas, rompían las deudas. ¿Cuánto debes en este momento en el año del jubileo? Queda cero tu cuenta, quedaban libres las deudas, eran perdonadas, era ley de Dios. Ese año, cada 50 años, cuando llegaba el año del jubileo, todas las deudas se debían perdonar, todas las cuentas, no importaba si vos debías miles. Es tremendo esa ley, cuando a eso se refiere. Era el año del
gozo del Señor. Se hacía cada 50 años. Durante un año el pregonero salía ciudad por ciudad, lugar por lugar. Es tiempo de perdonar, es tiempo de limpiar. Y toda la gente, ya te digo, que tenía deudas, rompía las deudas, rompía la cuenta. No se puede, las deudas bancarias, gente que debía en el banco miles y no podía pagar, se le perdonaba las deudas, se volvía cero, quedaba sin nada de deuda, quedaba limpio. Era el año del gozo del Señor, de que Dios mostraba su misericordia hacia su pueblo. Había gente que en aquella época no había podido pagar, y como no podían pagar, los metían a la cárcel. Era el año de apertura de cárcel. El pregonero iba, apertura de cárcel, libertad para aquellos que habían contraído deuda y que no podían pagar. Entonces la gente salía sin pagar la cuenta, porque Dios le había perdonado. Había gente que estaba trabajando en el campo de jornalero, no habían podido pagar su deuda, y como no pudieron pagar, comenzaron a trabajar como esclavos y como jornaleros en el pueblo para intentar pagar su deuda. Y de ahí venía el pregonero y decía: es el año de la remisión, es el año del perdón. Salgan libres, y la gente dejaba los asadores, dejaba las asadas, dejaba las palas. Dice: soy libre porque Dios me hizo libre. Y saben que había gente que no había podido pagar, y tal vez le hipotecaron la casa, le remataron sus bienes. Pero cuando venía el año del jubileo, no importaba quién sea, dice que aquellos que habían perdido su casa, perdieron su hacienda, se metieron en una cuenta, en una hipoteca, le hipotecaron, le remataron la casa. Ocurre desde hace miles de años. Antes también ocurría. Le habían rematado su casa y alguien rico había comprado esa casa. Cuando venía el pregonero, el año del jubileo, venían las familias abrazadas, los papás, las mamás, venían y decían: devuélvanos a nuestra casa, porque este es el año del perdón. ¿Y sabe lo que hacía la persona que había tenido la casa, que la había adquirido por deuda? Le decía, salía de la casa y decía: tomen, entren de vuelta a su casa, porque este es el año del perdón. Este es el año de la salvación. Ese es, cuando usted vea en la Biblia el año del jubileo, ese es el año del jubileo, ese es el año del gozo, ese es el año de la alegría. ¿Cómo no iba a haber alegría en el pueblo? Imagínense que ocurre algo así en Sauce, la gente salía a la calle, festejaba, comían, celebraban, bailaban, se gozaban, lloraban, porque Dios había permitido el perdón y la remisión. Era el año del gozo del Señor. ¿Cuántos se gozan en Dios? Amén. Mire qué tremendo, mire qué bueno que es nuestro Dios. Dios nunca quiso la usura, la expropiación, la gente mal, en la pobreza y en la miseria extrema. Debía haber perdón, debía haber redención, debía haber salvación. Y cada 50 años Dios estipuló al pueblo de Israel que ellos debían hacer eso. Ahora en este pasaje donde nosotros hablamos, en este pasaje donde nosotros leemos, Dios hizo más todavía. Eso era para el pueblo judío, eso era para el pueblo de Israel. Pero cuando vino Cristo Jesús, en Lucas capítulo 4, Él leyó sobre el año del jubileo, el año del perdón, el año de la remisión, el año del gozo, el año de alegría. El que estaba triste sea alegre, el que estaba encarcelado sea libre. Vengo a proclamar el año agradable de Dios, dijo Cristo Jesús. Y ese año comenzó en Mateo 4, desde aquel momento en que Él leyó el pasaje, un año de libertad espiritual para tu vida y para mi vida. Tal vez no hay cuentas hoy en día, ya no hay los gobiernos como se manejaban en aquella época y no registran esas cosas, pero hay gente que tiene deudas espirituales, hay gente que está atada espiritualmente, hay gente que está oprimida espiritualmente. Cristo Jesús vino a proclamar el año agradable de Dios y de la bendición y del perdón de tu deuda para salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo vino a proclamar el año agradable para tu vida, que tu vida ya no tenía que estar en cautiverio, que tu vida no tenía que estar mal, que ya no tenías que vivir triste, que no tenías que vivir angustiado, que Cristo te vino a hacer libre. Teníamos una deuda impagable. Me hacía acordar una historia de una mujer que entra en un supermercado. Ahí está una mujer humilde y va con el carrito sin querer y choca una vitrina donde estaban copas, vasos, cristalerías de alta categoría, y se cae el stand, se rompen todos los cristales, se rompen las copas, los vasos. La mujer queda espantada y comienza a recoger. Yo voy a pagar de alguna forma y lo voy a hacer. Perdóneme, la gente, los empleados estaban estupefactos mirando lo que sucedió. Los otros que estaban comprando miraban, qué terrible. La mujer se lastimaba las manos
con sangre ahí intentando recoger los vidrios que había roto, los miles que había roto por un error, por una equivocación. Cuando estaba esa mujer en ese lugar, se acerca uno de los hombres que tenía la ropa de ahí, del comercio, y le dice: señora, no se preocupe, vaya, la van a acompañar en la enfermería, cúrese sus manos, no se preocupe, nosotros tenemos seguro para pagar toda esta cuenta, toda esta deuda, váyase tranquila, no hay ningún problema, levántese, señora. Vio el hombre que era de condición humilde, esta señora, y la señora se va hacia la enfermería diciendo: gracias, gracias. Dice: yo se lo voy a pagar, no hace falta que pague nada, nosotros tenemos un seguro que cubre todo esto. Cuando el hombre se da vuelta y mira hacia otro lado, tenía un cartelito que decía: gerente general de la empresa. Era el dueño de la empresa, era el que tenía el poder para perdonar, era el que tenía el poder para liberarla a esa señora de esa tremenda deuda que había contraído. Así es Cristo Jesús con tu vida y con mi vida. Cristo vino a perdonarte, a liberarte y a darte bendición para tu vida. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Otro no tenía poder, pero Él sí tenía, y Él te dice: sos libre en Cristo Jesús. Es libre tu vida, pero nosotros tenemos que llamar al año de la bendición. El año ya cambió, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Abra las puertas de su casa, abra las ventanas de su casa, deje que entre la bendición de Dios y diga: entra año agradable de Dios, entra bendición de Dios a mi vida. Toque los instrumentos, toque las cosas de su casa, digo: bendigo mi hogar, bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo con Lucas 4 que el año agradable y la bendición de Dios se ha derramado sobre mi hogar. Deje que Cristo reine en su hogar y en su casa y en su familia. Permita que Cristo entre en cada rincón de su hogar, y su vida, su hogar y su casa va a cambiar para la gloria de Dios. Me hacía acordar también, en Mar del Plata, hay en las ciudades grandes, en Buenos Aires, Mar del Plata, hay panaderías muy grandes. Alguna gente entró alguna vez a esas panaderías grandes. Yo, que siempre me gusta la factura, voy a las panaderías, trato de ir a las panaderías más lindas. Y hay panaderías en Buenos Aires, en Mar del Plata, que son las boutiques del pan, le dicen, porque hay pan de esto, pan del otro, pan de aquello, factura de esto, masa fina, masa seca, de todo hay. Como 20 empleados, todo de vidrio y todo, pues está carísimo, pero de maravilla, de lujo. Yo lo que vivía en Mar del Plata, había muchas de esas panaderías en el centro de Mar del Plata, pero cerca de casa no había ninguna. Cerca de casa había una panadería que era todo lo contrario a eso. Era pobre, Dios mío. Si cruzaba ahí, entraba, compraba por milagro de Dios el pan ahí en ese lugar. Había un sucuchito ahí en la cuadra en casa, pero era la panadería que teníamos cerca. Y había por ahí un pancito tirado. Lo que hacían rico eran unos piononos así de dulce de leche que comprábamos a la tarde a veces con mi mamá para comer. Y esa panadería pobretona. Y había una empleadita que estaba ahí desde el día, más o menos, ahí, pobre. Y pasaron años hacia esa panadería, pero un día cerraron la persiana. Y dije: ¿cuál era ahora que cerrara? Que es una poseta, pobre. Pero a los 2 o 3 días abrieron las enormes persianas y toda la esquina habían comprado. Habían puesto vidrios, habían puesto vitrinas, habría una gran inauguración y adentro habían cambiado toda la cristalería. No había una empleadita, había cantidad de empleadas y de empleados, todos con trajes y con cosas, todo blanco, parecía una maravilla. No sabían ni dónde entrábamos en esa panadería. Y estaba ahí la empleadita esa que antes trabajaba, ya estaba toda renovada ahí, y era una panadería de todo lujo. Teníamos ahí cerca de casa, y cuando bajo la inauguración entrábamos todos los vecinos: mirá, qué bueno esto, mirá qué lindo esto. Y le decíamos todas las empleadas: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este lugar? Y nos decía la empleada todo: es que cambiamos de dueño. El dueño que vino cambió, renovó todo y transformó esto para mucho mejor. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dale a Dios el control de tu vida y Dios la va a cambiar para mejor y para bendición. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Así como esa panadería transformó, Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu casa. Si vos le abrís el lugar. Me hacía acordar otra historia donde había una subasta, un hombre que estaba vendiendo cantidad de cosas viejas, y dice que en un momento abre y saca así un violín viejo, todo sucio, y dice: ¿cuánto ofrece por este violín? Y la gente de la subasta, nadie ofrecía nada, nadie decía nada, hasta que de golpe se viene un hombre desde atrás, así viene caminando, pasa hacia adelante. El subastador piensa que es alguien que quiere comprar, el hombre se acerca, mira así, el subastador piensa que es alguien que quiere probar el violín o algo, y lo mira ese violín, lo limpia, lo ajusta un poquito, lo apoya sobre su hombro y comienza a tocar. Era un luthier violinista profesional. Lo ajusta al violín y comienza a tocar maravillosas melodías del violín. Se llena todo el ambiente de la música de aquel lugar. Al instante, aquel maestro, cuando empieza a tocar el violín, la gente comienza a ofertar y comienza a decir: yo oferto tanto, yo oferto
tanto, yo pago tanto por el violín. Todo cambió. Aquel momento en que el maestro tocó el violín. Deja que el maestro de Galilea toque tu vida, toque tu casa, toque tu hogar, toque tu familia, y tu vida va a cobrar valor, tu vida va a cambiar. Amén. Tu hogar va a ser distinto, tu vida va a ser diferente. El año agradable del Señor, abrí las ventanas de tu casa. Antes de llamar a la pobreza, a la miseria, comenzá a llamar, llamo a la bendición, llamo al año agradable, llamo a la prosperidad, llamo a la salvación a mi hogar, llamo a los presos, apertura de cárceles. También no hay presos en tu casa, pero tal vez hay presos espirituales, tal vez hay cárceles espirituales, tal vez hay pobreza espiritual, tal vez tenés la billetera de cebolla que dicen algunos, abrir la billetera y te pones a llorar. Pero en este tiempo que venga el tiempo de la bendición y la prosperidad de Dios sobre tu vida, que venga la bendición sobre tu hogar, es tiempo de comenzar a proclamarlo. Eso es lo primero que te quiero decir. El año agradable se refiere al año del jubileo. Jesús comparaba el encontrarse con Él a ese año en el que se perdonaba todas las deudas. ¿Cómo no salir gozosos al Señor? ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no celebrar a Cristo con todo lo que Él hizo con nuestra vida? No me alcanzaría el tiempo, mi hermano, no me alcanzaría el tiempo, mi hermana, para venir y agradecer al Señor todos los días por lo que Él me da, por lo que Él me brinda, por mi esposa, por mis hijos, por mis hijas, por mi familia, por todas las cosas buenas que Él hace con nosotros. Me gozaba con mi hermana que decía que a las 3 de la mañana se levanta a orar. ¿Cómo no gozarse en el Señor? Porque Dios ha sido bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero en este tiempo, lo segundo que te quiero decir, tengo una palabra cortita, luego ya oramos. Pero lo segundo que te quiero decir, decía en el versículo 16, Jesús fue al templo. Hoy venía la palabra de Yoli y nosotros nunca nos ponemos de acuerdo con lo que compartimos, sino que ella lee sus pasajes y ella se prepara con lo que ella va a decir y yo me preparo con la palabra. Pero una de las cosas que dice en el versículo 16 es que Jesús fue al templo. ¿Sabe qué? Como era su costumbre. Jesús iba a la iglesia, Jesús iba al templo, ¿no es cierto? Él siempre fue al templo. A veces lo miraban mal, a veces no lo querían, a veces lo trataban mal, muchas veces lo despreciaban a Jesús. Pero dice la Biblia que hasta el último día, ¿sabe lo que dice la Biblia? Primero dice que hay pocas cosas que dice que Jesús tenía de costumbre, pero una de las costumbres, significa que lo hacía siempre, era costumbre ir a la iglesia, ¿no es cierto? La costumbre, yo sigo al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren seguir al Señor Jesús? Yo tengo que seguir al Señor Jesús. Entonces, si la costumbre de él era al templo, yo voy a ir. Y la última semana de Jesús, antes de que Jesús entregara su vida en la cruz, ¿saben lo que hizo? Fue al templo. Luego no fue más al templo porque claro, fue a la cruz, ¿no es cierto? Y murió, entregó su vida por nosotros y luego ascendió a los cielos. Pero hasta la última semana, Jesús fue al templo. ¿Cómo no debemos ir nosotros a buscar de Dios? ¿Cómo no debemos llenarnos del Señor en este tiempo? Mire, no miren al mundo, no mire al diablo, no mire lo que le quiera mostrar el enemigo, no mire si alguien le miró mal, si un hermano no le saludó por la calle, si algo le pasó. Usted viene a servir a Dios, viene a adorar a Dios. No mire, no se desenfoque. Dios le ha dado un propósito importante en su vida. Y si Jesús tenía que predicar el año agradable de Dios, comenzaba en Lucas 4, no se podía desenfocar. Si vos tenés algo importante que hacer, no te podés desenfocar, porque si no va a hacer cualquier cosa. Me hacía acordar uno que dice que va al quirófano. Dice que sale del quirófano que lo operan, lo habían operado del quirófano y lo llevan a la pieza. Y creo que después de que sale del quirófano viene el doctor, ¿no es cierto? Con la planilla, viene así, el doctor muy serio y lo mira al hombre que acaba de salir del quirófano. Dice, muy bien, dice, ¿ustedes están? Sí, le dice, bueno, dice el doctor, tengo dos noticias para darles. Dice, dice, una buena y una mala, le dice. Le dice el enfermo que estaba ahí, que había salido del quirófano, que recién lo habían operado. Dice, bueno, doctores, están. Dice, bueno, dígame primero la buena, le dice. Bueno, dice, la buena le quiero decir que la operación ha sido todo un éxito. Su pierna está flamante, se va a recuperar exitosamente, no tiene ningún problema, cerramos la herida, está perfecto la operación en su pierna, quédese tranquilo que eso fue todo un éxito, le dice el doctor. Dice, qué bueno, dice el enfermo, qué bueno, dice, está buena la vida, pero mala. La mala es que le operamos la pierna equivocada, teníamos que operarle la otra. Esa le cuéntale un abrazo al Señor, amén. Estaban en cualquier cosa, no. Llega el chiquito a la casa y dice, mamá, dice, llega Juanito a la casa, mamá, dice, en la escuela no quieren nada porque todos parecen distraídos. La señora lo mira y le dice, no le hagas caso, los niños son malos. Eso sí, Juanito, te quiero decir que yo no soy tu mamá, esta no es tu casa y vos vivís allá enfrente. Y apenas era distraído, ¿no es cierto? Vos no te distraigas, porque el enemigo te va a querer distraer. El enemigo te va a querer traer dificultades.
dificultades, te va a querer traer una cosa, te va a querer traer otra. Pero Jesús estaba enfocado en el propósito que Dios le había dado. Por eso en este tiempo, gozate en el Señor. Lo último que te quiero decir, dice la palabra del Señor en este último pasaje donde dice que aquel que dice el Señor Jesús, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Estamos viendo cumplir la palabra del Señor como nunca antes. Estamos viendo la palabra del Señor cumplirse en el mundo, cumplirse en los hogares, en la familia. Hay un mundo que está gimiendo por la venida de Cristo, ¿no es cierto? Y estamos viendo la palabra del Señor también en cada uno de nosotros. Por eso en este tiempo, que la palabra del Señor se pueda cumplir poderosamente en tu vida. Así como se está cumpliendo en el mundo entero, así como se está cumpliendo en la iglesia. Pero nosotros hemos visto, yo no puedo hacer otra cosa que hablar de los milagros de Dios. Porque Dios salvó mi casa, mi hogar, mi familia, la familia de mis padres. Cuando mi mamá estaba casi muerta, la iglesia del Señor oraba y Dios le dio vida hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestro hogar estaba perdido y desorientado, Dios vino, nos salvó, nos rescató y nos dio una nueva vida. Cuando el mundo no sabe para dónde va, Dios sigue rescatando, Dios sigue salvando, Dios sigue sanando. Y hoy podemos entrar aquí en este templo donde estamos celebrando a Cristo Jesús, que se hizo entre todos los hermanos, y más que nada siempre mi papá, pobre, que él siempre está ahí metiéndole fuerza y que no se detiene y que le mete con todo, ¿no es cierto? Y hemos levantado primero el templito allá, como le decía, y los hermanos que estábamos y soñábamos. Tenemos desde el 2007, unos cuantos, 15, 16, 17 años, cuando vinieron a la iglesia, estamos aquí en este lugar y habíamos abierto el templo ahí, y acá había un cartel hacía muchos años que decía Puerta del cielo, sauce, un nuevo tiempo ha llegado. Y desde ese día hemos proclamado que un nuevo tiempo llegaba a nuestras vidas, a nuestra familia y aún a esta ciudad de Sauce. Amén. Y hoy podemos ver, orábamos al Señor por el templo, soñábamos, hacíamos logros por ahí de madrugada, venían los hermanos a trabajar y hoy, gracias a Dios, se levantó el techo, se amplió y estamos preparándolo para crecer mucho más todavía. Yo te quiero decir, si la casa aquella que teníamos, el templito chiquito, fue con gloria, fue con gozo, te quiero proclamar la palabra de Dios, que la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la primera. Más bendiciones van a venir para nuestra vida, más bendiciones van a venir en este tiempo. Amén. Por eso, prepárese para todo lo que viene en Dios. No se desenfoque. Si alguien le quiere decir una cosa, otra, no mire las cosas negativas. Este año estamos proclamando un año glorioso. Ahora, el mes que viene, dentro de 2 o 3 semanas, el 5 de febrero, vamos a proclamar el primer bautismo ya aquí en este templo. Así que aquellos que se quieran bautizar, hay hermanos que todavía no se han bautizado, ¿no es cierto? Vamos a hacer bautismo y vamos a hacer noche de celebración. Y bueno, ya estos días se tira todo esto abajo y nos preparamos para todo aquello que viene. Estamos expectantes. No sé con qué Dios nos va a sorprender, pero sí sabemos que estamos en el año agradable de Dios. Estamos en el año de la bendición de Dios. Estamos en el año del gozo del Señor. Por eso te va a sorprender cantando, te va a sorprender bailando. No vas a poder contener la alegría que Dios va a traer sobre tu vida, sobre tu hogar. Hay gente que dice, yo nunca canto, yo nunca bailo. Vas a bailar y te vas a gozar porque Dios va a ser tan bueno con tu vida que no te vas a poder contener. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te quería dejar simplemente esta palabra. Vamos a orar por ella, que sea de bendición para tu vida. Amén. Y que en este